Prólogo. Todo comienza con un pensamiento. Una idea, un susurro en la mente que, aunque invisible, tiene el poder de crear o destruir, de sembrar paz o tormenta. Vivimos en un mundo donde las acciones reciben el mérito, pero es en el terreno sutil de los pensamientos donde realmente se inicia la creación de nuestra vida. Este libro es un viaje hacia lo invisible, hacia el espacio donde nacen nuestros sueños, nuestras emociones y nuestro poder más grande. No se trata solo de palabras bonitas ni de teorías abstractas, se trata de acción consciente, de aprender a moldear nuestra realidad desde adentro. Porque lo que piensas, lo que sostienes con fe y con amor, termina manifestándose afuera. Es un recordatorio de que eres más poderoso de lo que crees. Que dentro de ti existe una fuerza capaz de transformar lo imposible en posible, una luz capaz de disipar cualquier sombra. Este libro no te promete fórmulas mágicas, pero sí una verdad simple y poderosa: tus pensamientos son semillas, y tú decides lo que siembras. Aquí encontrarás herramientas, historias y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro, a descubrir la luz oculta de tu mente y a convertirla en el motor que impulse tu vida hacia un futuro lleno de propósito, paz y abundancia. Es momento de dejar atrás las dudas, de silenciar el miedo y de abrazar tu poder interior. Porque, querido lector, lo que pienses hoy será el legado que dejes mañana. El despertar del ser, la llama que arde en el corazón. Dicen que el primer susurro del despertar llega como un eco suave. Como si el alma, adormecida, recordara de repente algo que había olvidado durante mucho tiempo. Pero, ¿qué es eso que despierta? ¿Cómo sabe uno cuando ha comenzado a escuchar el llamado del ser? Yo lo sé, porque a mí también me ocurrió. Estaba en una etapa de mi vida donde todo parecía estar bien. ¿Sabes a lo que me refiero? Esa clase de bien que en realidad es solo resignación disfrazada. Cada mañana, despertaba, me miraba al espejo y decía: aquí estoy, todo en orden, todo bajo control. Pero una voz pequeña en mi interior, una chispa que no se apagaba, insistía en preguntar: ¿de verdad estás bien? ¿De verdad estás despierta o solo caminas dormida por tu propio camino? ¿Te ha pasado? Que te preguntas algo tan simple y profundo que no hay respuestas rápidas, solo silencio. Pero ese silencio no es vacío. No, es un silencio que arde. Allí fue donde encontré la llama, esa luz que todos llevamos en el corazón. Permíteme decirte algo con toda la firmeza de mi experiencia: esa llama nunca se apaga. Puede debilitarse, puede esconderse detrás de capas de miedo, rutina y conformismo, pero siempre está ahí, esperando. Es la llama de tu ser, esa chispa divina que te conecta con lo más alto y verdadero de ti mismo. Y ese día, cuando por fin decidí escucharla, fue como si algo dentro de mí despertara de un sueño profundo. ¿Cómo lo supe? Me preguntarán algunos. Porque cuando el ser despierta, todo lo que creías sólido comienza a tambalearse. De pronto, ya no puedes soportar las mentiras piadosas con las que te justificabas. El trabajo que solo te daba dinero, pero no alegría, deja de tener sentido. Las amistades que solo existen para llenar el tiempo se vuelven pesadas. Y el amor, el amor, ya no puede ser un juego de dependencias y vacío. Te diré lo que yo misma me dije en ese momento: esto no está mal, pero tampoco está bien. Hay algo más, algo que siempre ha estado ahí, esperando a que yo lo mire. Y allí, en ese instante, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, lo comprendí: la clave no es buscar afuera, sino volver adentro. El mundo moderno nos enseña a correr, a acumular, a pensar que entre más logremos, más completos seremos. Pero dime, ¿cómo vas a llenar tu corazón con cosas que son pasajeras? ¿Acaso has visto a alguien encontrar la paz eterna en una cuenta bancaria o en la admiración ajena? No. La respuesta es simple y directa: la llama arde adentro. Cada persona que se cruza en tu vida, cada desafío, cada circunstancia diaria, no es más que una oportunidad para que tú mismo recuerdes quién eres realmente. Porque cuando despiertas al ser, empiezas a ver lo extraordinario en lo ordinario. La persona que te grita o te critica deja de ser un enemigo, se convierte en un maestro que te muestra las partes de ti que aún no has trabajado.
El tráfico que tanto te frustra se convierte en una pausa para respirar y agradecer. El fracaso que temías se vuelve el puente hacia una versión más grande de ti mismo. ¿Lo ves? El despertar del ser no es algo que sucede de golpe, aunque para algunos pueda parecerlo. Es un proceso delicado, pero inevitable. Es como la mañana que reemplaza a la noche, comienza con una franja tenue de luz que apenas puedes percibir, pero que poco a poco lo inunda todo. Me preguntan a menudo, ¿y qué hago si todavía no siento esa llama? La respuesta es tan sencilla que a veces la pasamos por alto: escucha. Escucha el silencio entre tus pensamientos. Escucha las preguntas que te incomodan. Escucha cuando tu corazón te dice que te has alejado demasiado de ti mismo. Escucha, porque el ser nunca grita, pero siempre está hablando. Cada vez que tomas un respiro profundo y decides confiar en ese poder invisible que te conecta con algo más grande que tú, estás avivando la llama. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la gratitud sobre la queja, la verdad sobre el autoengaño, estás despertando al ser que llevas dentro. Y cuando esa llama crece, todo cambia. No porque el mundo se transforme mágicamente, sino porque tú cambias. Ves con otros ojos. Sientes con otro corazón. Te conviertes en alguien que irradia luz sin siquiera intentarlo, porque la luz no necesita esfuerzo para brillar, simplemente es. Quiero que te mires ahora mismo. Sí, a ti que estás leyendo esto. Mira tu corazón y pregúntale: ¿estoy despierto? Si sientes que no, no te preocupes. La llama está ahí. Solo necesitas recordar cómo soplarla para que se convierta en fuego. A veces, basta con decir en voz alta: estoy aquí. Estoy listo para despertar. Porque cuando el ser despierta, no hay vuelta atrás. Eres libre. Y esa libertad, querido lector, no tiene precio. Es el regalo más grande que te puedes dar a ti mismo. Esa llama que arde en el corazón es tuya. Siempre ha sido tuya. Solo tienes que despertar y recordarlo. El silencio que todo lo revela, viaje al gran hogar interior. En un mundo que no deja de hablar, gritar y exigir, el silencio puede parecer un lujo extraño, incluso una amenaza. ¿Te has sentido incómodo alguna vez cuando todo calla? Como si el aire se hiciera más denso y una presencia invisible comenzara a susurrar en tus oídos. A mí también me pasó. No fue casualidad. El silencio no llega por accidente, el silencio llega cuando estás listo para escucharlo. Durante años viví atrapada en el ruido. No solo el ruido de la ciudad, de las voces, de las obligaciones, sino ese otro ruido, el peor de todos, el de mi propia mente. No paraba de hablar. Preguntas que nunca se respondían, miedos que se multiplicaban, juicios que se disfrazaban de certezas. Cada pensamiento era como una puerta que llevaba a otra más oscura, y nunca encontraba la salida. Un día, después de una tormenta que no era de afuera, sino dentro de mí, salí a caminar sin rumbo. No buscaba nada en particular, solo quería alejarme de todo, incluso de mí misma. Y ahí fue cuando lo sentí, el silencio. No era ausencia de sonido. No era vacío. Era otra cosa, algo que no había experimentado nunca. Fue como si alguien me tomara de la mano y me invitara a entrar en un espacio que siempre había estado ahí, esperándome. ¿Qué es esto?, me pregunté, casi en un susurro. El silencio no respondió con palabras, porque el silencio no habla, revela. No te dice qué hacer ni te ofrece respuestas instantáneas, pero si tienes el valor de quedarte allí, quieto y presente, te muestra todo. Y es aquí donde comienza el verdadero viaje. No a un lugar lejano, no a otro país, no a otra vida, sino a tu propio hogar interior. Ese espacio sagrado donde reside la verdad más pura, donde no existen máscaras ni excusas. Allí, en el centro de tu ser, arde una luz que nunca se ha apagado. A veces, solo necesitas sentarte en silencio para verla. ¿Pero cómo llegó a ese lugar?, me han preguntado muchos. Te diré cómo lo hice yo, dejando de huir. Porque eso es lo que hacemos cuando llenamos cada minuto con ruido, distracciones y prisas. Huir.
Pero el silencio es paciente. Te espera. Y cuando por fin te detienes, cuando decides mirar hacia adentro, descubres que el lugar que temías visitar no es oscuro ni vacío, es un templo. Me senté una tarde frente a una ventana. Respiré profundo. Al principio, la mente intentó rebelarse. Me decía cosas como, ¿por qué pierdes el tiempo? Tienes cosas que hacer. Esto no sirve para nada. La mente es así, inquieta, caprichosa, pero si no cedes a su juego, se calma. Cuando la mente calló, por fin pude escuchar lo que había estado ignorando por años. Una voz, suave y familiar, me dijo: Aquí estoy. Siempre he estado aquí. Era mi ser. No el personaje que construí para agradar a otros, no la versión de mí que se ajustaba a lo que la vida pedía. Era yo, en mi forma más auténtica, en mi forma eterna. El silencio, entonces, se convirtió en mi guía. Me mostró todo lo que necesitaba ver, las heridas que no había sanado, las respuestas que ya conocía pero no quería aceptar, los sueños que había enterrado bajo montañas de deberes. Fue como abrir una caja de tesoros que había olvidado que existía. Descubrí algo maravilloso: el silencio no es soledad. Es compañía. Es presencia. Es la puerta que te lleva a ese hogar donde no necesitas palabras para saber que todo está bien. Donde cada duda se disuelve y cada miedo pierde su poder. ¿Sabes lo que más me asombró? Que todo lo que buscamos afuera, paz, amor, propósito, ya está dentro de nosotros. No necesitamos ir muy lejos para encontrarlo, solo necesitamos regresar a casa. Y el camino a casa se recorre en silencio. La próxima vez que la vida te ofrezca un momento de quietud, no lo rechaces. No te apresures a llenarlo con ruido. Quédate allí, aunque te incomode al principio. Pregúntate, ¿qué tengo miedo de escuchar? Te aseguro que si permaneces en ese espacio, si respiras y permites que el silencio te envuelva, algo extraordinario sucederá. Dejarás de sentirte perdido porque entenderás que nunca te fuiste. Que siempre has estado en casa. Que ese lugar de paz, claridad y amor infinito eres tú. El silencio me lo mostró todo. Me mostró que no hay nada roto en mí, ni en ti. Que somos completos. Que somos luz. Que somos hogar. Por eso, cuando todo se vuelva caótico, cuando el ruido del mundo te agobie, recuerda esto: el silencio es tu refugio. En él, siempre encontrarás las respuestas que no puedes escuchar cuando estás distraído con el afuera. Y cuando lo encuentres, cuando te sientes en la quietud de tu propio ser, lo sabrás: has regresado a casa. El poder de la palabra: crea tu mundo con el verbo. Todo comenzó con una frase que alguien me dijo casi sin darse cuenta: ten cuidado con lo que dices, porque las palabras crean. En ese momento, no le presté atención. ¿Cómo podían las palabras, simples sonidos que se evaporan en el aire, tener ese poder? Era un pensamiento que rozaba lo absurdo. Pero la vida, paciente y sabia, siempre encuentra la manera de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Fue mucho después cuando lo entendí. Estaba atravesando uno de esos días en los que todo parece salir mal: una discusión en casa, una llamada incómoda, una serie de eventos que parecían gritarme al unísono: no vales, no puedes, no eres suficiente. Palabras, ¿ves? Aunque en ese momento no lo noté, cada frase que repetía dentro de mi mente estaba dando forma a mi realidad. ¿Por qué me pasa esto a mí?, me preguntaba con amargura. Esa pregunta, tan pequeña y tan peligrosa, sembraba una semilla que no tardaba en crecer. Porque las palabras no son solo palabras, son decretos. Y cada vez que las pronunciamos, las repetimos o las pensamos, estamos creando. La primera vez que me di cuenta del poder del verbo fue en un momento de silencio. Me observé a mí misma y me sorprendí diciendo cosas que jamás le diría a otra persona: qué tonta eres, no puedes con esto, todo te sale mal. Imagínate, ¿te hablarías así si te estuvieras cuidando? Y sin embargo, lo hacía. Me senté frente a una hoja en blanco y escribí cada una de esas frases. Luego las leí en voz alta. Me sonaron tan crueles, tan ajenas, que me estremecí.
¿Esto es lo que creo de mí? Me pregunté. Y ahí lo entendí, las palabras no solo describen el mundo, lo crean. Cada palabra es un ladrillo, y con ellas construimos nuestra realidad. Si elegimos ladrillos rotos, creamos un hogar lleno de grietas. Pero si seleccionamos ladrillos firmes, palabras llenas de amor, fe y verdad, construimos un palacio. Fue entonces cuando decidí hacer un experimento conmigo misma. Durante una semana, me propuse vigilar cada palabra que salía de mi boca y cada pensamiento que pasaba por mi mente. Cada vez que algo negativo surgía, lo reemplazaba por algo positivo, algo verdadero. Por ejemplo, no puedo se convertía en lo estoy intentando y lo lograré. Todo me sale mal se transformaba en cada experiencia me enseña y me fortalece. Al principio, parecía un juego absurdo. Una parte de mí se reía, diciendo, esto no funciona, es solo un engaño. Pero algo curioso comenzó a suceder. Con el paso de los días, me sentía más ligera. La vida seguía siendo la misma, pero yo ya no era la misma. Porque aquí está el secreto, la palabra tiene vida. Es energía en movimiento. Cuando dices algo, lo estás sembrando en el campo invisible de tu existencia, y tarde o temprano, eso que has sembrado comienza a crecer. ¿Has notado alguna vez cómo las personas que se pasan el día quejándose parecen atraer aún más cosas de las que quejarse? Y al revés, aquellos que bendicen, agradecen y hablan con amor, parecen caminar bajo una luz distinta. No es magia, aunque lo parezca. Es la ley del verbo, todo lo que pronuncias con convicción se convierte en tu realidad. Recuerdo una mañana en particular. El cielo estaba gris, había mucho tráfico y todo el día prometía ser un caos. La vieja versión de mí hubiera dicho, hoy será un día terrible. Pero en lugar de eso, respiré profundo y dije, gracias por este día. Todo sucede para mi bien, y hoy voy a encontrar algo hermoso, incluso en lo inesperado. No voy a mentirte, no fue un día perfecto. Pero algo cambió. A medida que avanzaba, encontraba pequeños milagros escondidos en cada esquina. Una sonrisa en el rostro de un desconocido. Una llamada inesperada que traía buenas noticias. Un momento de calma en medio del bullicio. Y entonces lo confirmé, las palabras son llaves que abren puertas. Si eliges palabras de amor, gratitud y certeza, abres puertas de luz. Si eliges palabras de miedo, enojo y carencia, abres puertas que conducen a la oscuridad. Aquí va una pregunta para ti, ¿qué estás creando con tus palabras? Porque lo creas o no, cada vez que hablas, cada vez que piensas, estás pintando el lienzo de tu vida. ¿Es una obra de arte o un borrón de dudas y reproches? El verbo, querido lector, es un regalo divino. Es la herramienta más poderosa que tienes, pero como todo poder, debe usarse con conciencia. Cuida lo que dices, porque el universo siempre escucha. Habla con amor, con fe, con gratitud. Habla de lo que quieres ver, no de lo que temes. Y si un día te sorprendes pronunciando algo que no deseas crear, detente, sonríe y di. Cancelo eso. Yo decreto luz, amor y verdad. Te sorprenderás de lo rápido que el mundo comienza a reflejar tus palabras. Porque así funciona, hablamos, creamos, vivimos. Hoy, aquí y ahora, decide. Decide ser consciente del poder que tienes. Decide usar el verbo para construir una vida que te inspire, que te llene el corazón. Porque créeme, todo empieza con una palabra. Y si me lo permites, esta es la mía para ti, confía. Mentalismo, todo lo que ves es lo que crees. Cuando era pequeña, solía jugar a cerrar los ojos e imaginar mundos distintos. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? En mi mente, podía ser cualquier cosa, una bailarina que giraba entre luces doradas, una exploradora que encontraba tesoros escondidos, una creadora de universos. Pero había algo curioso, cuando volvía a abrir los ojos, la realidad me parecía exactamente igual, gris y cotidiana. No entendía entonces lo que hoy sé con total certeza, la mente no solo sueña, la mente crea. Años después, en medio de un momento de esos que llamamos crisis,
comprendí por primera vez el significado del mentalismo. Fue una mañana cualquiera, en la que mi vida parecía desmoronarse poco a poco. Me senté, sin saber qué hacer, y miré alrededor. Todo lo que veía me parecía difícil, insostenible. Trabajo que no me llenaba, relaciones vacías, un futuro que se desdibujaba. Y entonces, me pregunté, ¿por qué mi vida se siente así? La respuesta no tardó en llegar, porque eso es lo que creía. ¿Lo entiendes? La vida no era lo que me rodeaba, la vida era lo que yo estaba proyectando desde mi mente. No veía posibilidades porque no creía en ellas. No veía amor porque no creía merecerlo. No veía caminos porque solo creía en muros. Aquí te lo digo con amor y firmeza, todo lo que ves es un reflejo de lo que crees. No al revés. La mayoría de las personas piensan que deben ver algo para poder creer en ello, como si la realidad fuera un cuadro ya pintado y no tu propia obra en proceso. Pero el universo no funciona así. La mente es la primera creadora, el pincel invisible que da forma a todo lo que experimentas. ¿Y cómo lo cambio? Preguntarás. Yo también me hice esa pregunta, y la respuesta me llegó con la misma simplicidad con la que sopla el viento: cambia lo que crees. ¿Crees que no eres suficiente? Entonces la vida te lo confirmará. ¿Crees que todo te sale mal? Entonces encontrarás 1000 pruebas de que es cierto. ¿Crees que el amor es difícil y escaso? Entonces el amor seguirá esquivo, escondido detrás de tus propios miedos. Ese día, decidí probar. Me levanté del suelo donde había estado sentada y miré la misma habitación, pero con otros ojos. Me dije en voz alta: todo lo que veo puede cambiar si yo cambio lo que creo. A partir de ese momento, cada pensamiento se convirtió en un acto consciente. Me observé como nunca antes lo había hecho. Cada vez que algo negativo surgía en mi mente, una duda, un miedo, una crítica, me detenía y lo reemplazaba por una nueva creencia. Por ejemplo, no puedo hacer esto se transformaba en yo puedo aprender a hacerlo, paso a paso. Todo va mal se convertía en todo está sucediendo para mi bien, aunque no lo vea todavía. Y poco a poco, algo milagroso comenzó a suceder. La vida que antes me parecía fija e inmutable empezó a moverse, a cambiar. Porque aquí está la clave: el universo responde a tu mente. Todo lo que crees, lo proyectas. Todo lo que proyectas, lo vives. Te contaré una anécdota. Hace años conocí a una mujer que, a pesar de tenerlo todo, vivía en la queja. Decía constantemente: no tengo suerte. Todo me cuesta más que a los demás. Y aunque fuera difícil de creer, la vida parecía confirmárselo día tras día. Un trabajo que no avanzaba, amistades que se alejaban, puertas que no se abrían. ¿Por qué te pasa esto? Le pregunté un día. Porque es la verdad, respondió ella con firmeza. Le propuse un reto: durante 7 días, debía cambiar sus palabras y pensamientos. Le pedí que, aunque no lo sintiera, se repitiera cada mañana: la vida me sonríe, todo fluye a mi favor. Al principio, lo hizo con escepticismo. Pero para el tercer día, notó algo distinto: una llamada inesperada con buenas noticias, una conversación amable en un lugar donde antes solo encontraba rostros serios, una solución a un problema que llevaba semanas arrastrando. No era que el mundo había cambiado, ella había cambiado su manera de verlo. Porque todo comienza en la mente. Si crees en la luz, verás luz. Si crees en la oscuridad, vivirás en ella. Si crees en la abundancia, la vida te la entregará. Si crees en la escasez, te confirmará tus sospechas. Pero, ¿y si no puedo cambiar lo que creo? Ah, querido lector, aquí está el gran secreto: si puedes. Porque las creencias no son verdades absolutas, son pensamientos repetidos. Si has repetido durante años que no puedes, que no mereces, que no hay salida, ¿por qué no empezar a repetir lo contrario? Te invito a que te observes hoy mismo. ¿Qué crees de ti? ¿Qué crees del mundo que te rodea? Si no te gusta lo que ves, recuerda esto: el cambio comienza en tu mente.
Decide creer en algo nuevo, en algo más grande, en algo más amoroso. Hazlo, aunque al principio no lo sientas. Hazlo como un acto de fe. Porque cuando cambias lo que crees, todo lo que ves cambia contigo. El mentalismo no es un concepto abstracto, es la verdad más poderosa que existe. Tu mente es la llave. Usa el verbo, la intención y la certeza. Y no lo olvides nunca, tú eres el creador de tu mundo. El camino de la fe, separando el cielo de la tierra. La fe. Una palabra pequeña, pero que sostiene universos enteros. Si alguna vez has sentido que el mundo se te viene encima, si alguna vez has mirado al cielo y preguntado ¿por qué a mí?, entonces sabes lo frágil que puede parecer la fe. Lo sé porque también lo viví. Cuando me hablaron de la fe por primera vez, la confundí con algo externo. Pensé que era como una moneda que puedes intercambiar por milagros si oras lo suficiente o si haces lo que se espera de ti. Pero con los años aprendí que la fe no es una promesa de recompensas, es un acto de entrega absoluta. ¿Cómo confiar cuando todo parece perdido? Esa fue la pregunta que me persiguió durante años. No importaba cuántos libros leyera ni cuántas palabras reconfortantes escuchara. Cuando la vida te sacude, cuando el suelo se abre bajo tus pies, no queda espacio para teorías bonitas. La fe se vuelve algo muy real o no es nada. Recuerdo un momento particular. Un día de esos en los que te preguntas si de verdad existe un propósito para tanto dolor. La vida parecía una cadena de obstáculos interminables, y yo me sentía incapaz de saltar siquiera el primero. Me senté en mi habitación, con los ojos cerrados, y lo dije en voz alta. Ya no puedo más. Me rindo. Ah, pero no era la rendición que nos debilita. No era la derrota de quien abandona, sino la entrega de quien decide confiar. Esas palabras, pronunciadas desde el fondo de mi ser, se convirtieron en un puente invisible entre mi miedo y algo mucho más grande que yo. ¿Pero qué es la fe? Me pregunté en ese instante. Y la respuesta llegó como una caricia: la fe es confiar sin ver. Es separar el cielo de la tierra, aunque tus ojos solo perciban oscuridad. Es elegir creer en la luz, incluso cuando todo alrededor grita lo contrario. Lo curioso de la fe es que no se trata de certezas, sino de decisiones. Es un salto al vacío, sí, pero no un vacío cualquiera. Es un salto hacia los brazos de algo que no puedes explicar, pero que sientes con todo tu ser. La fe es la certeza invisible de que el universo te sostiene, aun cuando no entiendas cómo ni por qué. Algunos dirán que la fe es ingenua, que es cosa de niños o de gente que no quiere ver la realidad. Yo solía pensar lo mismo hasta que la vida me enseñó que la fe no es ciega, la fe ve lo que los ojos no alcanzan a ver. Es como una brújula que apunta hacia el norte, aunque no sepas todavía cómo llegar hasta allí. Déjame contarte algo que aprendí en el camino. Cada vez que eliges la fe, algo en tu interior cambia. La lucha se vuelve entrega. La duda se convierte en posibilidad. El miedo se disuelve, como si el sol comenzara a iluminar una habitación oscura. Pero, ¿cómo tener fe cuando todo está en contra? Quizás te estés preguntando. Te entiendo. Yo también hice esa pregunta muchas veces. La respuesta no está en buscar señales afuera, está en crear la señal adentro. La fe comienza con una pequeña decisión: confiar en que, aunque hoy no lo veas, algo maravilloso está en camino. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú eliges caminar de la mano con la certeza de que todo sucede para tu bien. El día en que decidí entregarme a la fe, algo curioso comenzó a suceder. No, los problemas no desaparecieron mágicamente. Pero mi mirada cambió. Dejé de verlos como castigos y empecé a verlos como oportunidades. La puerta cerrada ya no era un muro, sino una invitación a buscar otro camino. La tormenta ya no era un enemigo, sino un maestro que venía a enseñarme algo que todavía no entendía. Y poco a poco, la fe hizo su trabajo. Como una semilla que crece en silencio, mi mundo comenzó a transformarse. No porque todo afuera cambiara, sino porque yo cambié. Y cuando uno cambia, el mundo no tiene más opción que reflejarlo.
Hoy puedo decirte con certeza, la fe no es una varita mágica que soluciona todos tus problemas. Es una luz que te guía mientras los atraviesas. Es el ancla que te sostiene cuando las olas son demasiado fuertes. Es la voz que te susurra, confía. Esto también pasará. Si estás leyendo esto, quiero que hagas una pausa. Respira profundo y pregúntate, ¿qué pasaría si hoy elijo confiar? ¿Qué pasaría si, en lugar de resistir, decides entregarte al fluir de la vida? ¿Qué pasaría si creyeras que el universo está de tu lado, incluso cuando no lo entiendes? La fe no elimina el dolor, pero lo transforma. La fe no cambia el pasado, pero redibuja el futuro. La fe no necesita pruebas, porque ella es la prueba. Y así, paso a paso, aprendes a separar el cielo de la tierra. Descubres que el cielo no es un lugar lejano al que llegarás algún día, sino un estado del alma que puedes experimentar aquí y ahora. Un cielo que se revela cada vez que eliges confiar en el amor, en la vida, y en ti mismo. Porque el camino de la fe, querido lector, no es hacia afuera, es hacia adentro. Transmutar el pasado, la magia de la llama violeta. Cuando se habla del pasado, solemos cargarlo como si fuera una piedra atada al cuello. Caminamos con ella día tras día, acumulando pesos sin darnos cuenta. Decimos cosas como así soy porque esto me pasó o si las cosas hubieran sido diferentes, hoy sería feliz. Ahí lo entendí, el pasado, ese titiritero invisible, seguía moviendo los hilos de mi presente. Durante mucho tiempo creí que lo que había vivido era algo que no se podía cambiar. Los errores, las heridas, las decisiones equivocadas, todo lo que consideraba sombras de mi vida me seguía como un eco interminable. Había días en que me sentía como una prisionera dentro de mi propia historia. ¿Te ha pasado? Sentir que el ayer tiene más poder sobre ti que el ahora. ¿Cómo me libero de esto? Me preguntaba con desesperación. Fue entonces cuando alguien me habló de la llama violeta. La escuché por primera vez como un susurro, algo que parecía demasiado simple para ser verdad. Es una herramienta de transmutación, me dijeron. Una palabra elegante, transmutar, pero, ¿qué significaba realmente? Transmutar no es olvidar, ni negar, ni borrar. Es transformar. Es tomar todo lo que te pesa, todo lo que te duele, y convertirlo en algo nuevo. Es la alquimia espiritual en su forma más pura, convertir el plomo del pasado en el oro del presente. Y la llama violeta, me explicaron, es el fuego sagrado que hace posible ese milagro. Debo admitirlo, al principio fui escéptica. ¿Cómo podía un color, una llama imaginaria, cambiar mi vida? Pero en el fondo de mi corazón había algo que no me dejaba soltarlo. ¿Y si funcionaba? ¿Y si existía una manera de sanar todo aquello que pensaba que estaba roto para siempre? Fue una noche cuando decidí intentarlo. Estaba sola, sentada en la penumbra de mi habitación, sintiéndome pequeña frente al peso de mis recuerdos. Cerré los ojos y respiré profundo. Me imaginé rodeada de una luz violeta, suave y vibrante, como una bruma que lo envolvía todo. En mi mente, uno por uno, traje cada recuerdo que me dolía. Las palabras que me hirieron, las veces que fallé, los momentos en los que no fui suficiente. Todo eso que había tratado de esconder o ignorar, pero que seguía viviendo dentro de mí. Y entonces lo dije en voz alta, con la firmeza de quien decide liberarse. Llama violeta, transmute en luz todo lo que pesa en mi corazón. Que cada error se convierta en sabiduría, que cada herida se transforme en amor, que cada sombra se vuelva luz. Al principio, sentí miedo. Era como abrir una caja llena de cosas que no quería ver. Pero mientras más me entregaba a esa llama imaginaria, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Los recuerdos seguían ahí, sí, pero ya no dolían de la misma manera. Era como si una fuerza invisible los estuviera purificando, limpiando cada rincón de mi alma. Me di cuenta de algo fundamental, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en que lo llevamos dentro de nosotros. El dolor no desaparece porque lo ignores, desaparece cuando decides enfrentarlo y transformarlo. Eso es lo que hace la llama violeta. No borra lo que pasó, pero lo llena de luz hasta que deja de pesarte.
¿Sabes lo que descubrí al final? Que cada experiencia, incluso las más difíciles, tenía un regalo escondido. Cada error me enseñó algo. Cada herida me hizo más fuerte. Cada desafío me mostró partes de mí que no habría conocido de otra manera. El pasado no era mi enemigo, era mi maestro disfrazado. Desde entonces, cada vez que algo del ayer vuelve a aparecer, un pensamiento, un recuerdo, una culpa, lo llevo a la llama violeta. La invoco como quien invoca a un viejo amigo. Te entrego esto, para que lo transformes en amor y luz. Y funciona. No porque sea magia en el sentido infantil de la palabra, sino porque es un acto de voluntad, de fe y de amor hacia uno mismo. La llama violeta es la manifestación de nuestra capacidad infinita para sanar, para dejar ir, para convertir lo más oscuro en lo más hermoso. Hoy quiero preguntarte, ¿qué estás cargando todavía? ¿Qué memorias, culpas o dolores te siguen persiguiendo? Tal vez pienses que es imposible soltarlos, que te pertenecen, que son parte de ti. Pero no lo son. No eres tu pasado, no eres tus errores. Eres mucho más grande que eso. Cierra los ojos. Respira. Imagina la llama violeta rodeándote, abrazándote, liberándote. Confía en que todo lo que te duele puede transformarse en algo que te haga crecer. Porque eso es lo que eres, un ser capaz de renacer, de transmutar, de llenarse de luz una y otra vez. El pasado es solo un puente que nos lleva a quienes somos hoy. Pero no puedes caminar hacia adelante si te aferras a él. Suéltalo. Entrégalo. Y deja que la llama violeta haga su magia. Porque cuando lo haces, querido lector, te das cuenta de que la libertad siempre ha estado a un pensamiento de distancia. La ley del ritmo, entre la oscuridad y la luz. Todo en la vida tiene un ritmo, un vaivén constante, como si el universo entero respirara en ciclos perfectos. Al principio, yo no lo entendía. Me pasaba los días luchando contra las olas, resistiéndome a los momentos de oscuridad como si fueran errores, como si no debieran existir. Pero la verdad es que, igual que el mar no puede quedarse quieto, la vida no puede ser solo luz, ni solo oscuridad. Aprendí esta lección un día en que todo parecía desmoronarse. Había estado viviendo un periodo de calma, de esos que te hacen pensar que por fin has encontrado la cima de la montaña. Todo marchaba bien, el trabajo, las relaciones, la tranquilidad interior. Pero entonces, sin aviso, la tormenta llegó. ¿Por qué otra vez? Me pregunté. Y no sé si alguna vez te ha pasado, pero en momentos así, parece que la mente se llena de pensamientos oscuros, como si una sombra quisiera quedarse a vivir contigo. Me resistí. Quería que la calma regresara, quería aferrarme a la luz. Pero cuanto más luchaba, más profundo parecía hundirme. Hasta que un día, después de semanas de resistencia, me senté en silencio y lo comprendí. La vida, como todo en el universo, tiene su ritmo. Hay momentos de expansión y momentos de contracción, igual que el día y la noche, la marea alta y la marea baja, el verano y el invierno. No puedes tener uno sin el otro. La oscuridad no es el fin, es parte del ciclo. Fue entonces cuando supe lo que debía hacer, dejar de luchar contra el ritmo y empezar a bailar con él. La ley del ritmo, esa que mantiene el equilibrio de todo lo que existe, no es un castigo ni una trampa. Es una invitación a confiar, a soltar, a entender que todo tiene su tiempo. Si estás en un momento difícil, la ley te dice que esto también pasará. Porque después de cada noche, siempre, siempre, amanece. Pero, ¿cómo acepto los momentos de oscuridad? Te preguntarás. Esa fue la pregunta que también me hice. Porque aceptar no significa conformarse ni resignarse. Aceptar significa entender que el ritmo es perfecto y que la oscuridad también tiene su propósito. Es en los momentos difíciles donde crecemos, donde vemos lo que necesita sanar, donde descubrimos la fuerza que creíamos no tener. Piensa en el árbol que pierde sus hojas en invierno. ¿Lo ves protestar? No. Se queda quieto, paciente, sabiendo que la primavera llegará. Sabe que necesita ese descanso, esa pausa, para florecer más fuerte cuando el ciclo vuelva a empezar.
así somos nosotros. La oscuridad no es un castigo, es una preparación. A partir de ese día, comencé a mirar mis momentos oscuros de otra manera. Ya no los maldecía ni huía de ellos. Los aceptaba. Me sentaba con ellos, los observaba, y les decía: ¿qué vienes a enseñarme? Y siempre, siempre, había una lección escondida. A veces era una herida que aún no había sanado. A veces era una creencia que necesitaba soltar. Otras veces, era simplemente una pausa para que mi alma descansara. Lo maravilloso de la ley del ritmo es que, así como te enseña a aceptar la oscuridad, también te recuerda que la luz siempre regresa. Porque si algo es seguro en esta vida, es que nada permanece igual para siempre. La alegría se va, sí, pero también vuelve. El dolor parece eterno, pero un día despiertas y ya no está. Todo se mueve, todo fluye, todo cambia. Entonces, ¿qué debo hacer cuando la luz regresa? Cuando llega la luz, cuando la vida vuelve a sonreírte, agradece. Abraza esos momentos con todo tu corazón, disfrútalos, compártelos, pero no te aferres. La clave está en fluir con el ritmo, sin miedo a que vuelva la oscuridad. Porque cuando confías en la ley, entiendes que no hay nada que temer. Y así, la vida se convierte en una danza. La luz y la oscuridad dejan de ser enemigos y se vuelven compañeros de viaje. Aprendes a moverte con el vaivén del universo, como las olas del mar que vienen y van, sin resistirse, sin detenerse, siempre en movimiento. ¿Estás pasando por un momento oscuro ahora? Si es así, respira profundo y recuerda esto: no estás atrapado. Estás en una pausa, en un ciclo que tarde o temprano cambiará. La luz volverá a ti, porque así lo dicta el ritmo perfecto de la vida. Y cuando la luz regrese, te darás cuenta de algo hermoso: gracias a la oscuridad, ahora brillas más fuerte. Gracias a la noche, valoras el día. Gracias al invierno, la primavera florece con más fuerza. La ley del ritmo es la promesa de que nunca estás solo, de que la vida nunca se detiene, de que todo lo que hoy duele será mañana una historia de superación. Aprende a confiar en el ciclo, a soltar el miedo, y a bailar con el ritmo eterno que sostiene el universo. Porque entre la oscuridad y la luz, querido lector, siempre hay un equilibrio perfecto. Y cuando lo aceptas, descubres que, sin importar en qué parte del ciclo te encuentres, la vida siempre tiene sentido. Rompiendo cadenas, la verdad que nos hace libres. Durante años, viví sin darme cuenta de que estaba atrapada. No en una cárcel física ni en cadenas de hierro, pero sí en algo mucho más poderoso: las creencias limitantes que yo misma había aceptado como verdad. Eran tan sutiles, tan cotidianas, que se habían vuelto invisibles. Como el aire que respiras, estaban ahí, sin que me diera cuenta. No eres lo suficientemente buena. Eso no es para ti. La vida es difícil, así es y así será. Estas frases, que parecen insignificantes cuando las escuchas una o dos veces, se convierten en cadenas invisibles cuando las repites dentro de tu mente durante años. Tal vez te suenen familiares. Tal vez, como yo, hayas crecido creyendo en ellas sin cuestionarlas. Pero déjame decirte algo: toda cadena puede romperse. Y todo comienza con una sola palabra: verdad. La primera vez que escuché que la verdad te hace libre, no lo entendí del todo. Sonaba bonito, casi poético, pero vacío. ¿Qué verdad? ¿De quién? ¿Cómo puede algo tan abstracto liberarme de algo tan real? Fue la vida, como siempre, la que se encargó de enseñármelo. Todo comenzó un día en el que me sentía completamente derrotada. Miraba mi realidad como si fuera una película que no me pertenecía. Todo en lo que trabajaba parecía estancado, las relaciones a mi alrededor eran superficiales, y mi propia voz interior se había vuelto mi mayor verdugo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me siento así? Me pregunté frente al espejo. La respuesta me golpeó de repente, porque había aceptado vivir bajo mentiras. Mentiras que otros me habían dicho, mentiras que yo misma había elegido repetir. Me había convertido en prisionera de ideas que ni siquiera me pertenecían. Y entonces, lo supe: si quería ser libre,
tenía que encontrar mi verdad. Comencé a cuestionarlo todo. Cada vez que un pensamiento limitante llegaba a mi mente, le preguntaba: ¿esto es cierto? ¿De verdad es mío o alguien me lo dijo y lo creí sin preguntar? Descubrí que muchas de esas ideas venían de voces del pasado, una crítica de la infancia, una comparación injusta, un fracaso que transformé en identidad. Eran cadenas que no solo me ataban, sino que me definían. Y ahí estaba yo, dándoles el poder de gobernar mi presente. Pero, ¿cómo se rompen esas cadenas? Te estarás preguntando. La respuesta es tan simple como poderosa, con la verdad. La verdad es como la luz que entra a una habitación oscura, no necesitas luchar contra la oscuridad, porque la luz la disipa en un instante. Lo mismo sucede con las mentiras que has creído, cuando encuentras tu verdad, las cadenas se rompen solas. Te contaré algo que hice. Escribí en una hoja de papel cada una de las creencias que sentía que me limitaban. No merezco ser feliz. El dinero es malo. Nunca voy a lograrlo. Las escribí con honestidad brutal, sin censurarme. Y una por una, las enfrenté. Al lado de cada mentira, escribí una verdad que la desafiara. No merezco ser feliz se convirtió en, soy un ser de luz y amor, y merezco lo mejor que la vida tiene para ofrecer. El dinero es malo se transformó en, el dinero es energía, y en mis manos puede ser una herramienta para el bien. Nunca voy a lograrlo se cambió por, tengo todo lo que necesito para avanzar, y el universo siempre me respalda. Cuando terminé, sentí como si una parte de mí hubiera despertado. La verdad me liberaba de esas cadenas invisibles, no porque el mundo a mi alrededor cambiara, sino porque yo estaba cambiando. Entender esto no significa que las dudas o el miedo desaparezcan para siempre. No, ellos siguen apareciendo, como viejos fantasmas que intentan regresar. Pero ahora los reconozco. Ahora sé que puedo detenerme, respirar y preguntar: ¿esto que siento es verdad, o es una mentira disfrazada de certeza? Porque la verdad, querido lector, tiene una vibración diferente. Es ligera, amorosa, expansiva. Cuando la encuentras, lo sabes. Y cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, cada vez que eliges escuchar tu corazón en lugar de las voces que te limitan, una cadena se rompe. Así es como comenzamos a liberarnos. Rompiendo una creencia a la vez. Sosteniendo nuestra verdad como un faro en medio de la tormenta. Recordando que no somos lo que nos dijeron, ni lo que nos hicieron, ni lo que pensamos que somos en nuestros peores momentos. Somos seres infinitos, creados para ser libres. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. Observa tus pensamientos. Escucha las palabras que te dices a ti mismo. Pregúntate, ¿es esto verdad? Si la respuesta es no, cámbiala. Pronuncia tu verdad con fuerza, con amor, con convicción. Y mira cómo, poco a poco, las cadenas comienzan a deshacerse. El aliento divino, respirar para crear realidades. Nunca había pensado en el poder de algo tan simple como respirar. La respiración es tan natural, tan automática, que rara vez nos detenemos a observarla. No importa lo que pase, el aire sigue entrando y saliendo, como un ciclo perfecto que nos sostiene sin pedirnos nada a cambio. Pero un día, en uno de esos momentos en que la vida te obliga a detenerte, comprendí lo que nunca había notado antes: cada respiración es un acto de creación. Todo comenzó en uno de esos días en los que el mundo parece un torbellino y tú eres un simple espectador. Mi mente estaba repleta de ruido, preocupaciones, planes, miedos y dudas que parecían bailar en mi cabeza sin descanso. Estaba agotada. No físicamente, sino en un nivel más profundo, como si mi alma hubiera olvidado cómo descansar. Me senté en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte, y por alguna razón que todavía no entiendo, me concentré en mi respiración. Inspiré. Exhalé. Inspiré de nuevo, esta vez más lento, más profundo. Y de pronto, sentí algo diferente. Un espacio. Una pausa entre los pensamientos. Una presencia que no sabía describir, pero que me abrazaba con la suavidad de lo divino.
Fue entonces cuando lo entendí: cada respiración trae consigo el aliento de la vida misma. Es como si el universo entero nos entregara un regalo con cada inhalación y nos pidiera devolverlo con cada exhalación. Inhalamos posibilidad y exhalamos creación. Inspiramos lo invisible y lo convertimos en realidad. Pero, ¿cómo puede algo tan simple tener tanto poder?, me pregunté. La respuesta llegó como un susurro: porque la respiración es sagrada. Es el vínculo directo entre nuestro ser físico y nuestra esencia espiritual. Es el puente que nos conecta con la fuente creadora. Ese día decidí experimentarlo conscientemente. Cerré los ojos y con cada inhalación, imaginé que estaba trayendo luz a mi interior. Visualizaba cómo el aire se llenaba de amor, de paz, de la presencia de algo más grande que yo. Con cada exhalación, soltaba lo que no me servía: el miedo, la duda, la angustia. Inhalo luz, exhalo sombra, me repetía. Algo comenzó a cambiar dentro de mí. El ruido mental se aquietaba, las tensiones del cuerpo se desvanecían, y en ese espacio de silencio entre una respiración y otra, sentía a Dios. No a un Dios distante ni castigador, sino a la energía amorosa que todo lo sostiene. El aliento divino estaba en mí, como lo está en ti y en todo lo que existe. Descubrí algo más: la respiración no solo calma, sino que crea. Cada vez que inspiras, traes a la vida un pensamiento, una intención, un deseo. Y cada vez que exhalas, lo entregas al universo para que se manifieste. Si respiras con miedo, creas miedo. Si respiras con amor, creas amor. Es así de sencillo, pero también así de profundo. Comencé a usar mi respiración como una herramienta para transformar mi realidad. Si me sentía ansiosa, respiraba paz. Si me sentía limitada, respiraba libertad. Si me sentía perdida, respiraba claridad. Y poco a poco, lo que parecía un simple ejercicio se convirtió en una práctica sagrada. Porque aquí está el secreto: la vida responde a tu intención. La energía que inhalas se convierte en la materia de tus pensamientos, y tus pensamientos crean tu mundo. Así funciona la creación. No necesitas más que estar presente y respirar con propósito. ¿Y si no lo logro?, me preguntaban algunas personas cuando les compartía esto. La respuesta es simple: no se trata de lograrlo, se trata de experimentarlo. La respiración no pide perfección, solo pide presencia. No importa si tu mente divaga o si tus pensamientos te distraen. Lo único que importa es que, por unos momentos, decidas ser consciente del regalo que el universo te entrega con cada inhalación. Si alguna vez te sientes abrumado, quiero que intentes esto: siéntate, cierra los ojos y respira. Pero esta vez, hazlo con intención. Al inhalar, di mentalmente: recibo amor, paz y vida. Al exhalar, di: entrego amor, gratitud y confianza. Hazlo una y otra vez, hasta que sientas como tu cuerpo y tu alma comienzan a alinearse con el ritmo perfecto del universo. ¿Sabes por qué esto funciona? Porque la respiración no es solo aire. Es el aliento divino que da vida a todo lo que somos. Es la fuerza que nos recuerda que no estamos separados de la fuente, que no hay problema sin solución, ni oscuridad sin luz. Hoy quiero que recuerdes esto: cada vez que respiras, estás creando. Cada inhalación es una oportunidad para traer algo nuevo a tu vida. Cada exhalación es una oportunidad para liberar lo que ya no necesitas. En el simple acto de respirar, tienes el poder de transformar tu mundo. Porque así como el universo respira en ciclos de creación y expansión, tú también eres creador de realidades. Y todo comienza con un simple, sagrado y profundo aliento. El espejo del alma, conociendo tu yo superior. Durante mucho tiempo me pregunté quién era realmente. No la versión que veía en el espejo cada mañana, ni la que los demás percibían cuando me miraban, sino yo, en mi esencia más pura. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Es inquietante, porque cuando la haces, todo lo que creías ser comienza a tambalearse. Lo que aparentas, lo que haces, lo que piensas. Todo parece una máscara detrás de otra. Un día, después de años de buscar respuestas afuera, entendí que debía voltear la mirada hacia adentro.
Nadie podía mostrarme lo que necesitaba ver, porque mi verdad más profunda solo podía ser revelada por mi propio ser. Y ahí fue cuando lo escuché por primera vez: conoce a tu yo superior. ¿Mi yo superior? Me dije en voz alta. ¿Y quién es ese? La idea parecía extraña, como si me estuvieran hablando de alguien separado de mí, pero en el fondo de mi corazón algo resonaba. Era como un eco suave que me invitaba a descubrir un lugar al que nunca había ido. No sabía cómo empezar, así que hice lo único que podía hacer: me quedé en silencio. Cerré los ojos, respiré profundo y pedí una guía, un indicio de que no estaba sola en esta búsqueda. Lo que ocurrió después cambió mi vida. En ese espacio de calma, sentí por primera vez la presencia de algo más grande que mi mente. No era una voz ni una figura, era como si una luz suave y amorosa me envolviera, y una certeza comenzó a crecer dentro de mí: yo soy más que este cuerpo, más que estos pensamientos, más que esta historia. Era mi yo superior hablándome, no con palabras, sino con una presencia tan cálida y familiar que me pregunté cómo había podido ignorarla tanto tiempo. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si una parte de ti estuviera esperándote, silenciosa pero paciente, lista para que la reconozcas. El yo superior es ese aspecto de nosotros que nunca se equivoca, el que ve más allá del miedo, del ego y de las limitaciones. Es quien realmente somos, nuestra versión más elevada y amorosa. Es el espejo del alma, y para encontrarlo, solo necesitas atreverte a mirar. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió mi manera de ver la vida: todo lo que veo afuera no es más que un reflejo de mi interior. Si hay caos en mi mundo, es porque hay caos dentro de mí. Si hay amor, es porque he permitido que el amor florezca en mi corazón. El mundo, querido lector, es un espejo. Lo que proyectamos, lo recibimos. Lo que creemos, lo creamos. Pero lo más importante es que este espejo también nos muestra la conexión con nuestro yo superior. Si quieres conocerlo, si quieres sentir esa parte divina y sabia de ti mismo, solo necesitas mirarte con honestidad y preguntarte: ¿estoy viviendo desde mi ego, o desde mi yo superior? Yo misma me lo pregunté muchas veces, y las respuestas no siempre eran fáciles. Porque el ego grita, exige, compite. El ego quiere tener la razón y teme perder el control. En cambio, el yo superior susurra, guía, confía y ama sin condiciones. Es esa voz que te dice: todo está bien, incluso cuando no lo parece. Eres suficiente, incluso cuando te sientes pequeño. Ya eres lo que buscas, solo necesitas recordarlo. Lo más maravilloso de conocer a tu yo superior es que, una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Comienzas a vivir desde un lugar distinto, donde el miedo pierde su poder y la verdad se convierte en tu guía. Las decisiones se vuelven más claras, porque ya no provienen del temor, sino de la confianza en que todo lo que necesitas está dentro de ti. Recuerdo un día en el que me sentía perdida, como si la vida me estuviera exigiendo más de lo que podía dar. Me senté a solas, respiré profundo y pedí ayuda. Muéstrame el camino, dije en voz alta. La respuesta no tardó en llegar, pero no fue externa. No hubo milagros visibles ni señales grandiosas. Solo una certeza que surgió desde mi interior: confía en ti, porque yo estoy contigo. Esa voz no era otra que la de mi yo superior. Era como si una mano invisible me recordara que nunca estoy sola, que hay una parte de mí que siempre sabe qué hacer. Desde ese día, cada vez que me siento confundida, me detengo y me miro. Cierro los ojos y dejo que mi alma me hable. Porque el yo superior no está en algún lugar lejano, está aquí, ahora, en ti. Es la parte de ti que nunca ha sido dañada, la parte que siempre ha estado conectada con la fuente de todo lo bueno. Y cuando aprendes a escucharlo, cuando te reconoces en ese espejo del alma, algo extraordinario sucede: te encuentras contigo mismo. Descubres que no necesitas buscar afuera lo que siempre ha estado adentro. Descubres que eres luz, amor y poder creador. Si te preguntas cómo empezar, te invito a hacer lo mismo que hice yo. Siéntate en silencio, respira y pregunta: ¿quién soy realmente? Permite que el ruido de tu mente se calme y deja espacio para que tu yo superior te responda.
No busques palabras ni señales grandiosas, busca esa paz que surge cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. Vibraciones y energía, el arte de armonizar la existencia. Todo en el universo vibra. Las estrellas en el cielo, la tierra bajo nuestros pies, las hojas que se mueven con el viento, incluso el silencio vibra. Y lo más fascinante es que nosotros también lo hacemos. Somos energía en constante movimiento, y aunque no podamos verlo, nuestras vibraciones hablan más fuerte que cualquier palabra. La primera vez que escuché que todo es energía, sentí que me estaban hablando en un idioma que no comprendía. Energía, ¿qué significaba realmente? Para mí, esa palabra estaba reservada para cosas complicadas, ciencia, electricidad, algún concepto místico que parecía estar lejos de mi realidad. Pero pronto comprendí que no podía haber nada más simple, ni más real, que eso. Todo lo que soy, lo que siento, lo que pienso, es energía. Recuerdo un día en que me sentía completamente agotada. No físicamente, sino de esa forma que te hace sentir pesado, como si llevaras una mochila invisible llena de piedras. Me senté en silencio y me pregunté: ¿qué está pasando conmigo? No había hecho nada fuera de lo común, pero mi cuerpo, mi mente y mi espíritu estaban desequilibrados. De repente, una idea surgió dentro de mí: revisa tu vibración. Al principio, no entendí. Pero entonces me detuve y comencé a observarme. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba permitiendo que entrara en mi espacio? Me di cuenta de que mis pensamientos estaban llenos de preocupaciones, de miedos disfrazados de dudas. Mis emociones vibraban en tristeza, en frustración, en culpa. Las personas y situaciones que había permitido en mi día no hacían más que alimentar esa baja frecuencia. Era como si estuviera afinando mi existencia en una nota equivocada. Y ahí comprendí algo que cambió mi vida: mi vibración determina mi realidad. Pero, ¿cómo funciona esto?, me pregunté a mí misma. La respuesta fue tan clara como el amanecer: lo similar atrae lo similar. Si yo vibraba en miedo, atraía más situaciones que me daban miedo. Si vibraba en amor, el amor encontraba la manera de manifestarse en mi vida. Somos como antenas, emitiendo y recibiendo energía todo el tiempo. La clave estaba en aprender a sintonizar mi vibración con aquello que quería experimentar. ¿Has notado cómo te sientes cuando estás cerca de alguien que irradia paz? Es como si su energía se extendiera hacia ti, y sin darte cuenta, comienzas a sentirte mejor. Y al revés, también ocurre: estar cerca de alguien que vibra en enojo o negatividad puede agotarte sin que nadie diga una sola palabra. Eso es la vibración. Eso es la energía. Entonces me hice otra pregunta: ¿cómo armonizo mi existencia? La respuesta no vino de un libro ni de una teoría complicada, sino de la experiencia más simple y profunda: elijo conscientemente lo que pienso, lo que siento y lo que hago. La vibración no es algo que ocurre por casualidad, es algo que elegimos, momento a momento. Lo primero que hice fue observar mis pensamientos. Cada vez que me sorprendía pensando algo negativo, algo que bajaba mi vibración, lo reemplazaba por algo positivo y amoroso. Por ejemplo, no puedo con esto se convertía en soy capaz, todo está fluyendo a mi favor. Siempre me pasa lo mismo se transformaba en cada día es una oportunidad para algo nuevo y maravilloso. Después, comencé a cuidar mis emociones. Las emociones son energía en movimiento, y no puedes ignorarlas, pero sí puedes transformarlas. Si sentía enojo o tristeza, me permitía sentirlo, pero no quedarme allí. Respiraba profundo, me envolvía mentalmente en luz y repetía: elijo la paz. Elijo el amor. Elijo vibrar alto. Por último, aprendí a cuidar mi entorno. Porque todo lo que te rodea, personas, lugares, música, palabras, tiene una vibración que influye en la tuya. Empecé a alejarme de aquello que me drenaba y a buscar lo que me nutría: un amanecer, una conversación sincera, una canción que eleva el alma. Y poco a poco, mi vida comenzó a cambiar. No porque el mundo allá afuera fuera distinto, sino porque yo había decidido armonizarme con él.
Descubrí que cuando vibras en amor, en gratitud, en alegría, todo a tu alrededor comienza a reflejar esa energía. Las personas con las que te cruzas, las oportunidades que llegan, incluso los desafíos se vuelven más ligeros, porque tú te has convertido en un canal de luz. ¿Quieres saber un secreto? No necesitas hacer grandes esfuerzos para cambiar tu vibración. Basta con detenerte, respirar y elegir conscientemente. Si sientes que tu energía está baja, pon tu atención en algo hermoso, el sonido del viento, el abrazo de alguien que amas, una afirmación que te devuelva a la verdad. Todo en la vida tiene una frecuencia, y tú tienes el poder de decidir en cuál quieres vibrar. Si eliges el amor vendrá. Si eliges la paz te encontrará. Si eliges la luz, serás luz para los demás. La existencia no es algo que te ocurre, es algo que creas. Y el arte de armonizar tu vibración es el camino más directo para manifestar la vida que realmente mereces. Así que hoy, aquí y ahora, te invito a que te preguntes, ¿en qué frecuencia estoy vibrando? ¿Es la que quiero? Porque en cuanto lo decidas, querido lector, el universo entero responderá. Al fin y al cabo, somos energía, somos vibración, y somos creadores de realidades. El equilibrio del cosmos, entre el bien y el mal. Desde pequeña, me enseñaron que el bien y el mal eran polos opuestos, enemigos eternos luchando por dominar el mundo. Era fácil imaginarlo, como si fueran dos ejércitos invisibles enfrentándose en un campo de batalla infinito. Pero con el tiempo, descubrí algo muy diferente: el bien y el mal no son enemigos, son partes del mismo equilibrio. Sin uno, el otro no podría existir. ¿Cómo puede ser esto? Me pregunté muchas veces. La primera vez que escuché hablar del equilibrio cósmico fue en uno de esos días en que todo parecía desmoronarse. Había perdido algo que consideraba importante, y el dolor que sentía me hacía cuestionar todo. ¿Por qué a veces la vida puede ser tan dura? ¿Por qué el mal existe? ¿No sería todo más fácil si solo existiera el bien? Me senté frente a la ventana aquella tarde, con los ojos húmedos y el corazón cansado. La brisa entraba suave, y en medio de mi tormenta interna, sentí una presencia sutil, un pensamiento que no venía de mi mente, sino de un lugar más profundo: todo tiene un propósito, todo es equilibrio. El equilibrio. Esa palabra comenzó a resonar dentro de mí, como si quisiera desentrañar un misterio que llevaba años escondido en mi alma. ¿Podría ser que las cosas que llamamos malas también tuvieran un lugar necesario en nuestra existencia? Que, de alguna manera, fueran parte de un equilibrio mayor que no siempre podemos entender? Fue entonces cuando comencé a observar la vida desde otra perspectiva. Miré la naturaleza, ese espejo perfecto del cosmos, y encontré la respuesta que había estado buscando. El día no lucha contra la noche, la complementa. El invierno no es enemigo del verano, juntos crean el ciclo de la vida. Las tormentas no son castigos, son la pausa necesaria para que la tierra florezca con más fuerza. Así también ocurre dentro de nosotros. Hay momentos en los que todo parece luz, donde la alegría y el amor nos llenan hasta desbordar. Pero también hay momentos oscuros, donde el dolor, la duda y el miedo nos visitan. Y aunque nos asusten, esas sombras tienen una razón de ser. ¿Por qué existen las sombras? Me pregunté una vez más. La respuesta fue clara: para mostrarnos dónde está la luz. Sin oscuridad, nunca sabríamos lo que significa brillar. Sin desafíos, no descubriríamos nuestra verdadera fuerza. El mal, si es que podemos llamarlo así, no es más que la ausencia temporal del bien, un espacio vacío que nos invita a llenarlo con amor y verdad. Pero, ¿cómo podemos encontrar equilibrio entre estos dos polos? ¿Cómo dejamos de luchar contra lo que creemos que está mal y comenzamos a ver el propósito detrás de todo? Aquí es donde la vida me enseñó su mayor lección: todo lo que existe en el universo tiene su opuesto, y nuestro trabajo no es eliminar uno de los polos, sino integrarlos en armonía. No se trata de negar la oscuridad ni de rendirse a ella, se trata de entenderla, abrazarla y usarla como un trampolín hacia algo más grande. Cada vez que enfrentaba una situación difícil, una que parecía teñida de mal, decidí mirarla de otra manera. Me preguntaba: ¿qué lección hay aquí para mí?
¿Qué me está mostrando esta sombra sobre mí misma, donde puedo encontrar la luz en medio de esto? Y sin falta, siempre encontraba algo valioso. Un dolor se convertía en una puerta hacia el perdón. Un error me enseñaba humildad y paciencia. Una pérdida me recordaba la importancia de amar más intensamente. Las sombras dejaban de ser mis enemigas y se convertían en maestras. Porque aquí está el secreto: el equilibrio del cosmos no se encuentra eligiendo un lado y rechazando el otro, sino reconociendo que ambos son necesarios para nuestro crecimiento. Es en ese punto medio, donde el bien y el mal se encuentran, donde encontramos nuestra paz. Imagina por un momento que pudieras vivir sin desafíos, sin sombras, sin dolor. Al principio, sonaría como el paraíso. Pero pronto te darías cuenta de que sin la noche, nunca podrías contemplar las estrellas. Sin los momentos difíciles, no habría superación ni evolución. El bien, sin el contraste del mal, perdería su significado. Entonces, querido lector, la próxima vez que te encuentres en un momento oscuro, en un lugar donde parece que el mal ha ganado, detente y respira. Pregúntate: ¿qué equilibrio está buscando mi alma en esto? ¿Qué luz puedo encontrar en esta sombra? No luches contra lo que es, úsalo. Usa cada experiencia, buena o mala, para acercarte más a tu verdadero ser, a esa parte de ti que siempre está en equilibrio, aunque afuera todo parezca caótico. Porque el cosmos, con toda su perfección y misterio, ya está en equilibrio. La vida no necesita que la arreglemos, necesita que la entendamos, que la aceptemos y que aprendamos a fluir con ella. Y cuando lo hacemos, cuando dejamos de ver al bien y al mal como enemigos, descubrimos algo maravilloso: somos parte de ese equilibrio perfecto. La luz y la sombra conviven dentro de nosotros, no para destruirnos, sino para hacernos completos. Así, el bien y el mal dejan de ser una batalla y se convierten en un baile eterno, uno que nos enseña que la verdadera armonía no está en eliminar lo que nos duele, sino en transformarlo. El equilibrio del cosmos, querido lector, vive también en ti. Y cuando lo reconoces, todo en tu vida comienza a encontrar su lugar. Amor divino, la fuerza que todo lo contiene. Dicen que el amor es la respuesta, pero yo solía preguntar: ¿la respuesta a qué? Vivimos en un mundo donde la palabra amor se usa para tantas cosas que parece haber perdido su verdadera esencia. Decimos que amamos el café de las mañanas, una canción que nos gusta, una persona que nos hace feliz, pero ese amor, aunque importante, a menudo es condicionado, limitado, y sujeto a los vaivenes del mundo. Sin embargo, hay otro amor, uno que va más allá de todo lo que podemos entender con la mente humana. Un amor que todo lo contiene, que todo lo envuelve, que todo lo sostiene: el amor divino. No es una idea abstracta, aunque a veces lo parezca. Es una fuerza tan real como el aire que respiras, aunque no la veas. Descubrí esta fuerza en uno de los momentos más oscuros de mi vida. ¿Te ha pasado? Sentirte tan pequeño frente a los problemas, tan vacío frente a las circunstancias, que todo lo demás pierde sentido. Eso me ocurrió cuando sentí que lo había perdido todo. No había consuelo, no había respuestas, solo una especie de silencio espeso que me rodeaba. Una noche, en medio de esa oscuridad, me encontré mirando al cielo. Había nubes, ni una estrella a la vista, pero en mi interior algo se encendió, como una chispa diminuta que no quería apagarse. Casi sin darme cuenta, susurré una frase que nunca antes había pronunciado. Dios, si existes, lléname de tu amor. No puedo más. No esperaba nada. Tal vez era un acto de desesperación, un grito hacia lo invisible. Pero entonces, algo ocurrió. No hubo truenos, no hubo voces, pero un calor suave comenzó a crecer dentro de mí, como si alguien me estuviera abrazando desde adentro. Mis lágrimas seguían cayendo, pero no eran de dolor, sino de alivio. Era como si una fuerza, una presencia, me sostuviera y me susurrara: no estás sola. Ese fue el día en que supe lo que era el amor divino. No algo que se busca afuera, no algo que depende de las circunstancias, sino una fuente inagotable que vive dentro de nosotros. Siempre ha estado ahí, esperando a que recordemos su existencia. Pero ¿cómo se siente ese amor? Quizá te estés preguntando.
El amor divino no exige, no juzga, no compara. No te ama porque seas perfecto ni porque hagas todo bien. Te ama porque existes. Es un amor que no pide permiso para entrar, pero que necesita que lo aceptes. Es ese amor que te abraza cuando sientes que no puedes más, que te calma cuando todo a tu alrededor es caos, y que te recuerda quién eres cuando lo has olvidado. Una vez alguien me dijo, el amor divino es la esencia de todo lo que existe. Al principio no entendí, pero luego lo vi. Lo vi en la manera en que el sol sale cada mañana sin preguntar si merecemos su luz. Lo vi en el viento que acaricia las hojas y en las olas del mar que van y vienen sin cansarse nunca. Lo vi en los momentos más pequeños, una sonrisa inesperada, un gesto amable, un abrazo sincero. Lo vi en los momentos difíciles, cuando todo parecía perdido y una fuerza invisible me levantaba de nuevo. Descubrí que no hay lugar en el universo donde este amor no esté presente. Incluso en las experiencias que parecen más duras, en los encuentros que nos duelen o en las despedidas que nos rompen, el amor divino está ahí, obrando de maneras que a veces no podemos entender. ¿Y cómo puedo sentirlo en mi vida? Me han preguntado muchas veces. La respuesta es simple, deja de buscarlo afuera. Cierra los ojos, respira y llámalo. Háblale como le hablarías a un amigo querido, a alguien que te escucha sin juzgar. Dile: lléname de tu amor. Muéstrame tu presencia. Ayúdame a ver la vida a través de tus ojos. Y espera. No hay forma de que este amor no te responda, porque es lo que eres, lo que siempre has sido. Cuando entendí esto, todo cambió. Dejé de buscar afuera lo que ya estaba dentro de mí. Dejé de pedir amor a personas que no podían darme lo que yo misma no me daba. Dejé de mendigar cariño porque me di cuenta de que ya estaba llena, completa, perfecta en ese amor que todo lo contiene. Este amor no te quita los problemas, pero te da la fuerza para atravesarlos. No evita las tormentas, pero te recuerda que siempre puedes encontrar calma en medio del caos. No te hace perfecto, pero te acepta tal y como eres, con cada herida, cada error y cada duda. El amor divino no se puede explicar con palabras, pero sí se puede sentir. Se siente como hogar, como un regreso a ti mismo. Es esa voz que te dice, todo está bien. Todo está ocurriendo para tu bien. Confía. Hoy quiero recordarte esto, no importa dónde estés, no importa qué estés viviendo, tú ya eres amado más allá de lo que puedes imaginar. Ese amor te sostiene, te nutre y te guía, incluso cuando no lo ves. Solo necesitas abrir tu corazón, dejar que entre y permitirle transformar cada rincón de tu vida. Porque al final, querido lector, el amor divino lo es todo, lo contiene todo, y vive en ti. Siempre ha estado ahí. Solo tienes que recordarlo. Tu nombre, tu destino, el secreto de la identidad interior. Desde que nacemos, nos regalan un nombre. Una palabra que nos identifica, una etiqueta que se vuelve parte de lo que somos. Pero con el tiempo, el nombre comienza a ser más que una simple combinación de sonidos. Es como si cada letra guardara un secreto, una vibración, una pista silenciosa de lo que vinimos a ser. Al principio, no entendemos su poder. Decimos nuestro nombre tantas veces sin pensar, sin sentirlo, como si no significara nada. Pero ¿qué tal si te dijera que tu nombre contiene tu destino? Recuerdo el día en que por primera vez me hicieron esta pregunta. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Al principio me reí. Claro que lo sabía, o al menos eso creía. Pero luego, cuando busqué el significado detrás de él, me di cuenta de algo que me estremeció. No era una coincidencia, no era casualidad. Mi nombre, el mismo que había pronunciado tantas veces sin darle importancia, contenía la esencia de quién era y de quién podía llegar a ser. Los nombres no son solo palabras, son energía en movimiento. Cada letra, cada sonido, vibra en una frecuencia que resuena con nuestra alma. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, nos diera una llave secreta para recordar nuestro propósito. Pero para encontrar esa llave, necesitamos hacer algo muy simple y a la vez muy difícil, mirar hacia adentro. ¿Qué significa mi nombre para mí? Me pregunté aquella noche,
sentada a solas con mi reflejo en el espejo. Mirarme fue un desafío. No hablo de lo físico, sino de lo que realmente veía. Porque durante años, había aceptado definiciones ajenas de quién debía ser. Mi nombre, mi identidad, se había llenado de expectativas, de etiquetas que otros me habían puesto, como si cada letra cargara con un peso que no me pertenecía. Eres esto, no puedes aquello, debes ser así, me habían dicho tantas veces. Sin darme cuenta, había olvidado lo que realmente significaba mi nombre, lo que yo misma había venido a ser. Tal vez te ha pasado. Tal vez, como yo, has caminado por la vida sintiéndote desconectado de ti mismo, como si algo faltara, como si una parte de tu ser estuviera esperando a que la descubrieras. Fue entonces cuando tomé una decisión, iba a descubrir el secreto de mi identidad interior. No la que otros esperaban, sino la que mi alma ya conocía. Cerré los ojos, respiré profundo y pronuncié mi nombre en voz alta, despacio, como si cada letra fuera un mantra, una puerta que debía abrirse dentro de mí. Este soy yo. Este es mi destino. Este es mi propósito, susurré, y algo en mi interior despertó. En ese momento, lo comprendí, mi nombre no era solo una palabra, era un llamado. Era la confirmación de que había sido elegida para vivir esta vida, con sus luces y sus sombras, con sus retos y sus regalos. Pronunciar mi nombre con amor y con intención fue como encender una chispa que me devolvió a mí misma. Quiero que pienses en esto, ¿qué sientes cuando dices tu nombre? ¿Lo dices con orgullo, con amor, o con indiferencia? Porque la manera en que lo pronuncias refleja la relación que tienes contigo mismo. Si sientes que tu nombre no te pertenece, si sientes que te pesa, es porque hay algo en ti que aún no has reconocido, que aún no has reclamado. Tu nombre es más que un conjunto de letras. Es un símbolo de tu existencia, una vibración que conecta tu ser con el universo. Si estás leyendo esto, quiero que cierres los ojos por un momento, respires profundo y digas tu nombre en voz alta. No lo digas como lo haces todos los días, dilo con intención, como si cada sílaba llevara un pedazo de tu alma. Este soy yo. Esta es mi verdad. Este es mi camino. Siente cómo resuena dentro de ti. Siente cómo te devuelve a tu centro, cómo despeja las dudas y los miedos. Porque tu nombre no es un accidente, es una afirmación. Es la manera en que el universo te llama y la manera en que tú respondes. Hay un poder inmenso en reconocerte, en mirarte de frente y declarar, yo soy quien soy. No quien otros dicen que eres, no quien la sociedad espera que seas, sino quien tú eliges ser. Esa es tu verdadera identidad, la que viene del alma, la que vibra más allá de las palabras. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, cuando pronuncias tu nombre con amor y con propósito, algo maravilloso sucede, te conviertes en el creador de tu destino. No importa lo que hayas vivido hasta ahora, no importa cuántas veces te hayas sentido perdido. Siempre puedes volver a ti mismo, siempre puedes recordar quién eres. Porque al final, querido lector, tu nombre es tu destino, y el secreto de tu identidad interior está esperando a que lo descubras. Repite tu nombre, ámalo, respétalo, y deja que sea la llave que abra las puertas de tu verdadero ser. Pronuncia tu nombre. Reencuéntrate. Y camina hacia tu destino. La libertad de renunciar a las ataduras. Hay un momento en la vida en el que miras a tu alrededor y te preguntas, ¿quién soy realmente? No quién aparentas ser, no la versión que los demás esperan de ti, sino quién eres en tu esencia más pura. A menudo, esa pregunta llega cuando el ruido del mundo se apaga y te quedas a solas contigo mismo, con la voz que vive dentro de ti, esa que a veces ignoramos porque nos incomoda su verdad. En ese silencio descubrí algo que no me gustó, no era libre. No estaba atada a cadenas visibles, ni vivía en una prisión física, pero había algo más profundo que me mantenía atrapada, mi ego. Esa parte de mí que había construido cuidadosamente durante años, como una coraza brillante que prometía protegerme del mundo, pero que en realidad me alejaba de lo que más anhelaba, ser libre. ¿Qué es el ego? Me pregunté aquella tarde, mientras el atardecer teñía el cielo de colores suaves. El ego, descubrí, no es un enemigo a vencer. No es malo ni bueno, simplemente es.
Es la voz que te dice que tienes que sobresalir, que tienes que ganar, que no puedes perder el control. Es esa parte que necesita validación constante, que se compara, que juzga y que teme ser pequeña. Durante años, el ego fue mi guía silencioso. Me empujaba a buscar reconocimiento, a probarme a mí misma y a los demás que era suficiente. Pero cuanto más le hacía caso, más sentía que algo me faltaba. Era como caminar con una máscara puesta todo el tiempo. Una máscara que pesaba, que apretaba, pero que no me atrevía a quitar porque, ¿quién sería yo sin ella? Si renuncio a esto, ¿qué queda de mí? Me preguntaba con miedo. Y ahí estaba la trampa, el ego me había hecho creer que sin él, no existía. Que si dejaba de buscar aprobación, dejaría de ser valiosa. Que si soltaba el control, la vida me aplastaría. Pero un día, en medio de una de esas tormentas que nos sacuden el alma, una voz interna susurró. La libertad no está en ganar, sino en soltar. Fue como si un rayo de luz hubiera atravesado mis sombras. Por primera vez, comprendí que el ego no era mi verdadero ser, era solo un papel que había estado interpretando. Y soltarlo no significaba perderme, sino encontrarme. Ese fue el día en que decidí renunciar a las ataduras. No de golpe, porque el ego es astuto y le gusta esconderse, pero sí con amor, con paciencia y con una firme voluntad de conocer quién era yo más allá de mis miedos, mis logros y mis fracasos. ¿Cómo se suelta el ego? Quizás te estés preguntando. Primero, hay que observarlo. El ego no vive en silencio, grita, exige y reacciona. Cada vez que me sorprendía comparándome con alguien más, criticándome a mí misma o buscando validación, me detenía y me decía: esto no soy yo. Esto es mi ego. Lo observaba sin juicio, como quien mira a un río pasar, y le decía: gracias por intentar protegerme, pero hoy elijo soltar. Después, aprendí a preguntarme, ¿desde dónde estoy actuando? Porque el ego siempre busca obtener algo: poder, control, reconocimiento. En cambio, el verdadero ser, el que vive en el fondo de nuestra alma, solo busca dar. Dar amor, dar verdad, dar paz. Y en ese acto de dar, sin esperar nada a cambio, comencé a experimentar algo que nunca antes había sentido: libertad. La libertad de no tener que demostrarle nada a nadie. La libertad de ser vulnerable, de equivocarme, de no saberlo todo. La libertad de dejar de buscar afuera lo que ya existía dentro de mí. Fue entonces cuando comprendí que más allá del ego, la vida se siente ligera, fluida, verdadera. Ya no necesitas que el mundo te aplauda porque el amor que buscabas ya vive en ti. Ya no te comparas porque entiendes que cada ser es único y perfecto en su propio camino. Ya no temes soltar el control porque confías en que el universo siempre te sostiene. ¿Y qué pasa con el ego después? Te preguntarás. El ego no desaparece, porque forma parte de nuestra experiencia humana. Pero deja de gobernarte. Se convierte en un sirviente, no en un amo. Aprendes a usarlo cuando lo necesitas, pero no permites que tome el timón de tu vida. Hoy te invito a que mires dentro de ti. Pregúntate, ¿qué me ata todavía? ¿A qué máscaras no quiero renunciar? Y cuando lo encuentres, no lo juzgues. Obsérvalo con amor y dile: gracias, pero hoy elijo ser libre. Hoy elijo soltar. Porque más allá del ego, querido lector, te espera la libertad más hermosa que existe, la libertad de ser tú mismo. Sin ataduras, sin miedo, sin máscaras. Solo tú, en tu esencia más pura, iluminando el mundo con la verdad de lo que realmente eres. La verdadera maestría, el camino hacia la perfección. Cuando escuchaba la palabra perfección, solía imaginar una meta inalcanzable, un lugar al que nadie llega, aunque lo intente toda la vida. Me parecía como una montaña sin cima, un ideal tan inalcanzable que solo servía para llenarnos de frustración y culpa. Pero con el tiempo, comprendí que la perfección no era lo que yo pensaba. No era un destino, era un camino. Y la verdadera maestría no consistía en ser impecable, sino en aprender a caminar con consciencia, amor y humildad. Aprendí esta lección en uno de esos días en los que sentí que había fallado en todo.
Había hecho algo de lo que no estaba orgullosa, algo que me llevaba a juzgarme con dureza. Me senté a solas y escuché cómo mi mente me atacaba con palabras crueles. ¿Por qué no puedes hacerlo bien? ¿Por qué sigues tropezando? Me vi pequeña, limitada y llena de dudas. Y entonces, como si una voz distinta se abriera paso entre mis pensamientos, una pregunta surgió desde lo más profundo de mi ser. ¿Y si la perfección no es lo que crees? Me quedé en silencio, como si esa pregunta me estuviera señalando una puerta que nunca había visto. Cerré los ojos, respiré profundo, y dejé que la respuesta me encontrara. En ese instante, entendí algo que lo cambió todo: la perfección no es ausencia de errores, es evolución constante. El universo mismo es perfecto, no porque sea estático, sino porque siempre está en movimiento, en cambio, en crecimiento. Los planetas giran en armonía, las estaciones se suceden sin pausa, el sol sale y se oculta cada día con la misma precisión. Pero esa perfección no excluye el caos, no teme los momentos de desequilibrio, porque todo forma parte del equilibrio mayor. Entonces, ¿cómo alcanzo la maestría?, me pregunté aquella noche. La respuesta llegó como un susurro, aceptando que eres un aprendiz y un maestro al mismo tiempo. No hay un punto final, no hay un día en que puedas decir, he llegado, ya soy perfecto. La maestría no se trata de llegar, sino de cómo eliges caminar el camino. Desde ese momento, decidí que no volvería a juzgarme por mis tropiezos. Cada error, cada experiencia, cada desafío era una oportunidad para aprender algo nuevo. La perfección ya no era un estándar imposible, se convirtió en un estado de presencia, en un compromiso diario con mi propia evolución. La verdadera maestría, descubrí, comienza con humildad. Es reconocer que siempre habrá algo que aprender, siempre habrá una manera de mejorar. Pero también es saber que, en este instante, ya eres suficiente, porque estás exactamente donde debes estar. ¿Has notado cómo la vida misma te enseña esto? Mira un río, no se detiene porque haya piedras en su camino. Las rodea, las suaviza, las transforma con el tiempo. Esa es la verdadera perfección: fluir, adaptarse, transformarse sin perder tu esencia. Por eso, cuando te enfrentes a un momento difícil, cuando te sientas lejos de esa idea que llamas perfección, recuerda esto: ya estás en el camino. No necesitas correr, no necesitas luchar, solo necesitas confiar y dar el siguiente paso con amor. La maestría no está en nunca equivocarse, sino en saber levantarte con más sabiduría cada vez. Está en aprender a escuchar tu voz interior por encima del ruido del mundo. Está en reconocer tu luz, aun en los días oscuros. Está en elegir el amor por encima del miedo, una y otra vez. Pero, ¿y si no soy suficiente?, me pregunté en los días en los que la duda volvía a visitarme. La respuesta fue clara: eres suficiente porque existes. Eres suficiente porque estás aquí, caminando este camino. La perfección no está en lo que logras, sino en quién te conviertes mientras avanzas. Cada paso que das, incluso los que parecen pequeños o errados, te lleva más cerca de tu verdadera esencia. El camino hacia la perfección no es lineal. Hay subidas y bajadas, días de sol y noches sin estrellas. Pero cada experiencia, cada encuentro, cada desafío, tiene un propósito: enseñarte a recordar quién eres realmente. Si hoy sientes que te has desviado, si hoy crees que no eres lo suficientemente perfecto, detente y respira. Mira hacia atrás y reconoce lo lejos que has llegado. Cada paso, incluso los más difíciles, ha sido parte de tu maestría. Porque la verdadera perfección no está en la ausencia de defectos, sino en la capacidad de ver la belleza en tu proceso. Está en el amor con el que eliges tratarte a ti mismo y a los demás. Está en la paciencia con la que permites que la vida te moldee, como un escultor que nunca deja de trabajar en su obra más preciada. La verdadera maestría, querido lector, es el arte de ser tú mismo, en constante evolución, en amor constante. Y cuando comprendes esto, cuando sueltas la necesidad de ser perfecto y empiezas a vivir desde tu verdad, descubres algo maravilloso: ya eres perfecto en tu esencia, porque eres parte de la perfección del universo. Entre el miedo y la fe, abrazar el poder interior. Siempre he pensado que el miedo es un ladrón silencioso.
Te roba el sueño, la calma y, sobre todo, la confianza en ti mismo. Pero lo más peligroso no es el miedo en sí, sino el poder que le damos cuando decidimos escucharlo y obedecerlo. Durante mucho tiempo viví atrapada entre dos fuerzas, el miedo, que me paralizaba y me susurraba que no podía, y la fe, que, aunque tenue, era como una llama que se negaba a extinguirse. El miedo llegó a mi vida disfrazado de muchas formas. Se presentó en las dudas que me frenaban antes de tomar una decisión, en las voces que me decían no eres suficiente, en las veces que dejé pasar una oportunidad por temor a fallar. Tal vez te suene familiar. Tal vez, como yo, también has sentido ese nudo en el pecho que te impide moverte, esa sombra que te grita que es mejor no arriesgarse. Recuerdo un momento particular en el que el miedo me tenía completamente dominada. Estaba a punto de tomar una decisión importante, una de esas que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Pero cuanto más lo pensaba, más miedo sentía. Y no era un miedo irracional, sino uno que parecía razonable, lógico. ¿Y si no funciona? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Ahí estaba el miedo, llenándome la cabeza de preguntas que no tenían respuesta, pero que me mantenían congelada. Me sentía pequeña, incapaz de avanzar, como si cada paso estuviera rodeado de abismos invisibles. Pero entonces, en medio de mi tormenta interna, una pregunta diferente apareció. ¿Y si sale bien? Era como si algo en mí, algo mucho más fuerte que el miedo, quisiera despertarme de ese letargo. Esa pregunta era la voz de la fe, esa fuerza silenciosa que siempre está dentro de nosotros, esperando a que decidamos escucharla. Me quedé quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, entendí algo que lo cambió todo: el miedo y la fe no pueden ocupar el mismo espacio. Donde hay miedo, no hay fe, y donde hay fe, el miedo no puede existir. Pero, ¿cómo elijo la fe cuando el miedo es tan fuerte?, me pregunté. La respuesta llegó como un susurro suave, como si el universo mismo me hablara. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Ese día supe que la única manera de liberarme del miedo era abrazar mi poder interior. Y ese poder, querido lector, no viene de afuera. No lo da el éxito, ni la aprobación de los demás, ni las circunstancias perfectas. Viene de la certeza de que somos uno con algo mucho más grande que nosotros mismos. La fe no es un pensamiento bonito, es un acto de valentía. Es dar el primer paso aunque no veas el camino completo. Es confiar en que, aunque todo parezca oscuro, hay una luz esperándote al final. Es saber que no estás solo, que el universo te sostiene, incluso cuando tú dudas de ti mismo. Desde ese día, cada vez que el miedo tocaba a mi puerta, elegía recordar quién era realmente. Me sentaba en silencio, respiraba profundo y me decía: no estoy sola. Tengo dentro de mí la misma fuerza que creó las estrellas, el mismo amor que sostiene el mundo. El miedo no tiene poder sobre mí porque yo elijo la fe. No te voy a mentir, el miedo sigue apareciendo. Siempre lo hará, porque es parte de nuestra experiencia humana. Pero la diferencia ahora es que ya no le doy el control. Lo veo, lo reconozco, y elijo no escuchar sus mentiras. En cambio, elijo confiar en la voz de mi alma, en la fe que me recuerda que todo es posible. Si hoy sientes que el miedo te está ganando, quiero que hagas algo. Cierra los ojos por un momento, respira profundo y pregúntate: ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué elegiría si confiara completamente en mí y en la vida? La respuesta que surja será tu verdad, tu guía, la luz que necesitas para dar el siguiente paso. Porque el poder ya está en ti. Siempre ha estado. Lo único que necesitas hacer es abrazarlo. Suelta el miedo, suelta las dudas y elige la fe. Elige confiar en el camino, aunque no puedas verlo del todo. Elige dar el primer paso, aunque tiemble todo tu ser. Porque cada vez que eliges la fe, estás diciéndole al universo: confío. Estoy lista. Soy más fuerte que mi miedo. Y te prometo que cuando lo hagas, cuando te atrevas a actuar con fe, algo mágico sucederá. El miedo se disipará, como una sombra que desaparece cuando enciendes la luz. Te darás cuenta de que el poder siempre fue tuyo,
que no necesitabas nada más que recordarlo. Entre el miedo y la fe, querido lector, siempre tienes una elección. Y cuando eliges la fe, cuando eliges confiar en tu poder interior, descubres que no hay abismo que no puedas cruzar ni sueño que no puedas alcanzar. Porque la fe no solo transforma tu vida, te transforma a ti mismo. Revolución silenciosa, el nuevo pensamiento en acción. Una revolución no siempre comienza con ruido. A veces, las transformaciones más profundas ocurren en silencio, dentro de nosotros, donde nadie más puede ver. El mundo puede parecer igual, pero tú has cambiado. Y cuando cambias por dentro, todo lo que te rodea empieza a cambiar también. Lo supe el día en que decidí poner a prueba algo que parecía demasiado simple para ser verdad, el poder de mis pensamientos. Me habían enseñado a creer en lo que podía ver, tocar y medir, pero nunca en lo invisible. La mente era solo un instrumento para resolver problemas, o eso pensaba yo. Pero un día, alguien me dijo: tus pensamientos crean tu realidad. Lo que crees y sostienes en tu mente, eso se manifiesta en tu vida. Eso no puede ser cierto, respondí casi riendo. ¿Cómo podría una idea, una imagen en mi mente, cambiar algo tan concreto como mis circunstancias? Pero en el fondo, algo resonó. Y aunque mi lógica quería negarlo, mi corazón me pedía que lo intentara. Empecé con algo pequeño, casi como un juego. Elegí un pensamiento simple y positivo, uno que nunca antes había considerado. Lo repetía mentalmente como un mantra, con una mezcla de escepticismo y esperanza. Todo está obrando a mi favor. Al principio no ocurrió nada. El mundo seguía igual, o eso creía yo. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Cada vez que aparecía una preocupación, me recordaba ese pensamiento. Cada vez que me enfrentaba a un problema, elegía confiar en él. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, la realidad empezó a moverse. Las puertas que creía cerradas comenzaron a abrirse. Las situaciones que parecían caóticas empezaron a ordenarse. Las personas que necesitaba llegaron en el momento perfecto. Fue entonces cuando comprendí: la mente no es un instrumento pasivo, es un generador de realidades. La revolución había comenzado, pero no afuera, sino adentro. ¿Cómo funciona esto?, me pregunté una y otra vez. El nuevo pensamiento, como me explicaron después, no es magia ni una simple ilusión. Es la aplicación consciente de una ley universal: la energía sigue al pensamiento. Donde pones tu atención, pones tu poder. Si enfocas tu mente en la escasez, el miedo o la dificultad, eso es lo que creas y atraes. Pero si eliges enfocarte en la abundancia, la fe y las posibilidades, el universo responde en consecuencia. Entonces, ¿puedo cambiar mi vida solo cambiando mi manera de pensar? La respuesta es un rotundo sí. Pero no es tan simple como parece, porque cambiar tus pensamientos implica revolucionar tu ser entero. Implica desafiar las creencias que has sostenido durante años. Implica renunciar al hábito de quejarte, de criticar y de vivir en el miedo. Implica, sobre todo, elegir con valentía lo que quieres pensar, aun cuando el mundo te diga lo contrario. Yo misma tuve que enfrentarme a mis propios límites. Había momentos en los que todo parecía ir mal, en los que mi mente quería volver a sus viejos patrones: no puedes, esto no funciona, es imposible. Pero ahí, en ese instante, es donde ocurre la verdadera revolución. Porque cada vez que elegía un pensamiento nuevo, uno más elevado, sentía que me estaba liberando de una prisión invisible, una que yo misma había construido. Entendí que mis pensamientos no solo me afectaban a mí, eran semillas que sembraba en el mundo. Cada pensamiento de amor, de paz o de abundancia era como una chispa que encendía una nueva realidad, no solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Porque el nuevo pensamiento no es solo una filosofía personal, es un llamado a actuar desde la verdad, desde la conciencia de que somos creadores de nuestra experiencia. ¿Qué pasaría si todos comenzáramos a pensar diferente?, me pregunté un día. Imagina un mundo donde las personas eligen pensamientos de amor en lugar de miedo. Donde cada uno asume la responsabilidad de lo que proyecta y decide crear conscientemente una realidad mejor.
Esa sería una revolución silenciosa, una que no necesita gritos ni banderas, porque su impacto se siente en lo más profundo del alma. Desde entonces, cada día es una oportunidad para elegir. Elijo lo que pienso, lo que siento y lo que proyecto. No siempre es fácil, porque la mente a veces quiere volver a lo conocido. Pero he aprendido que el pensamiento es poder, y que con cada pensamiento, estoy construyendo el mundo en el que quiero vivir. Si hoy sientes que tu vida está estancada, si crees que no tienes control sobre lo que ocurre, quiero que te preguntes, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy creyendo? Y luego, elige un pensamiento nuevo, uno que te eleve, uno que te haga sentir la verdad de tu ser. Repítelo hasta que se vuelva tuyo, hasta que lo sientas en cada célula de tu cuerpo. Porque así comienza la revolución, en silencio, en tu mente y en tu corazón. Y cuando lo haces, cuando tomas el poder de tus pensamientos y los alineas con el amor, con la verdad y con la fe, el universo entero se mueve para acompañarte. Eres más poderoso de lo que crees. Tu mente es un canal, y tus pensamientos son la semilla. Elige sembrar con amor, y observa cómo florece una nueva realidad ante tus ojos. Porque cuando cambiamos por dentro, cambiamos el mundo. Esa es la revolución silenciosa del nuevo pensamiento. La luz oculta, encontrando el cielo en la mente. Hubo un tiempo en mi vida en el que creí que el cielo era un lugar lejano, algo que existía solo después de esta vida. Me lo imaginaba lleno de nubes suaves, ángeles y una paz indescriptible. Pero cuanto más lo pensaba, más distante se sentía. Era como si me dijeran, ese cielo no te pertenece ahora. Fue entonces cuando la vida, como siempre lo hace, me hizo una pregunta que cambiaría mi manera de ver el mundo. ¿Y si el cielo ya está dentro de ti, y si siempre ha estado ahí, esperando a que lo descubras? La pregunta me desconcertó. ¿El cielo dentro de mí? Miraba mi vida y no encontraba más que problemas, preocupaciones y momentos de caos que parecían todo menos celestiales. Pero en el fondo, algo resonaba. Era como si una voz suave me dijera que la respuesta siempre había estado ahí, en el único lugar donde nunca había buscado, mi mente. La mente, ese espacio infinito donde creamos mundos, donde nacen nuestros pensamientos, donde todo comienza y todo termina. Durante años, había permitido que mi mente se llenara de sombras, miedo, culpa, angustia y dudas. Había creído que no tenía control sobre ellas, que eran parte inevitable de existir. Pero entonces comprendí algo poderoso, mi mente es el templo donde puedo encontrar el cielo o el infierno, y la elección es mía. Recuerdo el día en que decidí explorar ese espacio interior. Me senté en silencio, con los ojos cerrados y el corazón inquieto. El ruido de mi mente era ensordecedor, pensamientos que iban y venían sin control, voces que me recordaban todo lo que no era, todo lo que no tenía, todo lo que debía temer. Sentí ganas de rendirme. No puedo callar esto, pensé. Pero entonces, respiré profundo y decidí quedarme. Fue como si, en medio de una tormenta, me obligara a quedarme quieta. Mientras el caos rugía, una luz pequeña comenzó a brillar dentro de mí. Apenas era visible, pero estaba ahí, esperando que la viera. Era la luz oculta, la misma que existe en cada uno de nosotros, aunque a veces la cubrimos con capas de pensamientos oscuros. Esa luz, comprendí, era la parte de mí que nunca había sido tocada por el miedo, el dolor o las circunstancias. Era la chispa divina que me conectaba con todo lo bueno, todo lo puro, todo lo eterno. Era el cielo. ¿Y si puedo sostener esta luz?, me pregunté. Decidí intentarlo. Cada vez que un pensamiento de miedo o de duda aparecía, elegía volver a esa luz. No era fácil. Al principio, las sombras parecían más fuertes. Pero con el tiempo, la luz comenzó a crecer. Me di cuenta de que no necesitaba luchar contra la oscuridad, solo tenía que encender la luz. Fue entonces cuando comprendí, el cielo no es un lugar, es un estado de la mente. No importa lo que esté ocurriendo afuera. Puedes estar en el momento más difícil de tu vida, pero si encuentras el cielo dentro de ti, nada ni nadie puede arrebatarte la paz. ¿Y cómo lo encuentro?, quizá te preguntes. Empieza con un acto simple, elige tus pensamientos.
Observa lo que ocurre en tu mente y pregúntate, ¿esto me lleva a la luz o me aleja de ella? Si es un pensamiento de miedo, suéltalo. Si es un pensamiento de amor, sosténlo y deja que crezca. Repite mentalmente. Elijo ver la luz. Elijo encontrar el cielo en mi mente. Hazlo una y otra vez, hasta que se convierta en un hábito. Descubrirás que, poco a poco, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un santuario. La paz ya no será algo externo que dependa de las circunstancias, será algo que vive dentro de ti, listo para recibirte cada vez que lo necesites. Ese es el poder que todos tenemos, aunque a menudo lo olvidamos, somos creadores de nuestra experiencia interna. El cielo no está afuera, esperando a que lo merezcas, está dentro de ti, esperando a que lo elijas. Desde aquel día, cada vez que el caos toca a mi puerta, cierro los ojos y busco la luz oculta. La encuentro en mi respiración, en una palabra de amor, en el simple acto de confiar en que todo está obrando a mi favor. Y en ese instante, el cielo se manifiesta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque yo he decidido verlo de otra manera. Si hoy sientes que el ruido de tu mente te aleja de la paz, quiero que recuerdes esto, la luz está ahí, aunque no la veas todavía. No necesitas buscarla afuera, solo necesitas calmarte, respirar y mirar hacia adentro. El cielo que buscas no está en el futuro ni en algún lugar lejano, está aquí, ahora, esperándote en tu mente. Y cuando lo encuentres, querido lector, descubrirás el mayor milagro de todos, la luz que buscabas siempre estuvo en ti. Creando un futuro consciente. Siempre he creído que lo más poderoso que poseemos no son nuestras manos para construir, ni nuestras palabras para expresar, ni siquiera nuestros sueños para imaginar. Lo más poderoso que tenemos es nuestro pensamiento. Cada pensamiento que generamos es una semilla, una vibración que lanzamos al universo, y aunque no podamos verla, su impacto resuena mucho más lejos de lo que imaginamos. Recuerdo la primera vez que entendí realmente el poder de mis pensamientos. Fue en un día ordinario, uno de esos en los que la vida parece avanzar sin sobresaltos. Pero algo dentro de mí estaba inquieto. Tenía la mente llena de preocupaciones, repitiendo lo mismo una y otra vez, ¿qué pasará si esto no funciona, y si todo sale mal? Era como si mi mente estuviera atrapada en un bucle de duda y temor. Me detuve y me pregunté, ¿por qué pienso así? ¿Qué estoy creando con estos pensamientos? La pregunta me dejó inmóvil. Nunca antes había considerado que mis pensamientos fueran actos de creación. Los veía como algo pasajero, como nubes que cruzan el cielo y desaparecen. Pero entonces me di cuenta de que cada pensamiento deja una huella, un legado invisible que moldea nuestra realidad. Fue un despertar. Supe que, si quería cambiar mi vida, tenía que empezar por cambiar la forma en que pensaba. No podía seguir sembrando pensamientos de miedo y esperar cosechar una vida de amor y plenitud. Tenía que ser más consciente, más intencional, más amorosa con lo que elegía pensar. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo transformas una mente que ha estado programada para reaccionar, para dudar, para temer? Comencé con un acto simple, observar mis pensamientos sin juzgarlos. Cuando uno negativo aparecía, no lo ignoraba ni lo combatía. Solo lo reconocía y decía: te veo, pero no voy a dejar que me controles. Y entonces, lo reemplazaba por algo más elevado. En lugar de pensar en lo que puede salir mal, voy a pensar en todo lo que puede salir bien. En lugar de enfocarme en el problema, voy a enfocarme en la solución. En lugar de temer al futuro, voy a crear un futuro consciente, uno que refleje lo mejor de mí. Esa práctica cambió todo. Me di cuenta de que no era una víctima de mis pensamientos, sino su creadora. No estaba a merced de mi mente, tenía el poder de dirigirla, de moldearla, de usarla como una herramienta para construir la vida que quería vivir. Cada pensamiento, comprendí, es como una piedra que colocamos en el camino hacia nuestro futuro. Si colocamos pensamientos de amor, de confianza, de gratitud, creamos un camino sólido, uno que nos lleva hacia un destino de luz. Pero si llenamos ese camino con pensamientos de duda, de miedo, de negatividad, terminamos tropezando una y otra vez. ¿Y qué pasa con los pensamientos que ya hemos tenido?, me preguntó alguien una vez.
La respuesta es sencilla: el pasado ya está hecho, pero el presente siempre está en nuestras manos. Cada momento es una oportunidad para elegir un pensamiento nuevo, para cambiar la dirección de nuestra energía. No importa cuántas veces hayamos pensado desde el miedo, siempre podemos empezar de nuevo, aquí y ahora. Así, cada día se convirtió en un ejercicio consciente. Cada mañana, antes de empezar mi jornada, me tomaba un momento para sembrar las semillas de mi día. Cerraba los ojos y elegía pensamientos que me elevaran. Hoy elijo ver lo bueno en todo. Hoy elijo ser una fuente de amor y paz. Hoy elijo confiar en que el universo trabaja a mi favor. No siempre era fácil. Había días en los que las viejas dudas regresaban, en los que el miedo intentaba colarse de nuevo. Pero incluso en esos momentos, recordaba que no estaba sola. Hay una fuerza mayor, una inteligencia divina que siempre está ahí, guiándonos, sosteniéndonos, ayudándonos a ver más allá de nuestras limitaciones. Cuando comenzamos a pensar de manera consciente, algo maravilloso sucede: nos convertimos en creadores con esa fuerza divina. El universo responde a nuestras vibraciones, a nuestras intenciones, a nuestra fe. Y lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. Hoy quiero invitarte a que mires tus pensamientos como si fueran las raíces de un árbol. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás nutriendo tus raíces con amor, con confianza, con gratitud? ¿O estás dejando que se llenen de dudas, de temor, de desesperanza? Recuerda que cada pensamiento es una semilla, y cada semilla tiene el potencial de crecer y florecer. No subestimes el poder que tienes para cambiar tu vida y, con ello, el mundo que te rodea. Tu legado no comienza con tus acciones, comienza con tus pensamientos. Si alguna vez sientes que no tienes control, que la vida se mueve demasiado rápido o que todo está fuera de lugar, detente y respira. Cierra los ojos y elige un pensamiento nuevo, uno que refleje lo que realmente quieres crear. Y sosténlo, aliméntalo, hazlo crecer. Porque cada pensamiento que eliges no solo crea tu presente, también construye tu futuro. Eres un creador poderoso. Y cada vez que piensas con amor, con fe y con intención, estás dejando un legado que no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Ese es el verdadero poder del pensamiento consciente, un legado de luz, amor y posibilidad infinita.